13 ministros ausentes y su presidente huyendo del Senado, huyendo del control parlamentario, huyendo de las preguntas. Miren el Banco Azul, mírenlo, vacío. Es un gobierno que se esconde, que huye aterrado, que ha implosionado por su corrupción, por sus excesos, por sus abusos machistas asquerosos. Cada día, nuevas detenciones, nuevos registros, nuevos escándalos sexuales. Ni una vicepresidenta se atreve a venir. Lógico, 2 vicepresidentas vieron cómo la Guardia Civil registraba sus ministerios. Se dará cuenta de las ausencias del Gobierno comunicadas para esta sesión plenaria. Ruego a la secretaria primera que proceda a dar lectura de las comunicaciones del Gobierno. Muchas gracias, presidente. Comunicación recibida el día 9 de diciembre a las 12:04 horas, en la que se indica que estarán ausentes en la sesión plenaria del Senado del día 16 de diciembre de 2025 los siguientes miembros del Gobierno. Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda por asistencia a la reunión del patronato de la Fundación Carolina. Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social por viaje oficial a Rota para reunirse con el Comité de Empresa de la Base Naval. Vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por viaje oficial a Bruselas. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por asistencia a la reunión del patronato de la Fundación Carolina. Ministra de Defensa por viaje oficial a Líbano. Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible por viaje oficial a Italia. Ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno por asistencia a la reunión del patronato de la Fundación Carolina. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática por reunión de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Gobierno de España y el Gobierno Foral de Navarra. Ministro de Cultura por asistencia a la reunión del patronato de la Fundación Carolina. Ministro de Economía, Comercio y Empresa por asistencia a la reunión del patronato de la Fundación Carolina. Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades por asistencia a la reunión del patronato de la Fundación Carolina. Ministra de Igualdad por la asistencia al Consejo de Participación de las Mujeres. Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes durante el turno de la interpelación por reunión con la Fiscal General del Estado. Esta comunicación se ha realizado fuera del plazo establecido por el reglamento del Senado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora secretaria primera. Procede a continuación a abrir el turno a los y señores portavoces. ¿Alguno de los portavoces quiere hacer uso de la palabra? Senadora García. Hoy el Gobierno de los récords antidemocráticos bate una nueva plusmarca, una más, 13 ministros ausentes y su presidente huyendo del Senado, huyendo del control parlamentario, huyendo de las preguntas y huyendo de la verdad, señorías socialistas. Huyen porque este Gobierno no responde nunca. Y es lógico, es lógico. Es difícil dar la cara cuando España asiste a una insoportable espiral de corrupción, detenciones, extorsiones y escándalos machistas. Es difícil. Hoy incluso el más machista de ustedes tiene motivos para estar atenazado, unos por miedo y otros por vergüenza. Nosotros no descartamos que haya algún ministro que incluso sea no corrupto, alguno habrá, pero ese mirlo blanco no es Pedro Sánchez, porque es el núcleo irradiador de toda la corrupción durante 7 años. No es una excepción, es la regla. Señorías del PSOE, recuperen. Ni Yolanda Díaz ni sus socios se creen el cuento de que el amo es una isla de virtud en medio de un cenagal. No, no es el jefe. Es el jefe de la corrupción, es el maquinista de la famosa máquina del fango, dirigida desde la Moncloa. Y, señorías, miren el Banco Azul, mírenlo,
vacío, es un gobierno que se esconde, que huye aterrado, que ha implosionado por su corrupción, por sus excesos, por sus abusos machistas asquerosos. Cada día, nuevas detenciones, nuevos registros, nuevos escándalos sexuales, tantos que los españoles están asqueados y el mundo entero nos mira con estupefacción. Nuestro país no merece seguir en manos de una trama de saqueadores envueltos en mentiras. Vuelvan a mirar el Banco Azul. Ahí está la verdadera cara del sanchismo, a la vista de todos. No es un gobierno, es una trama extractiva y corrupta contra los españoles. Una trama que llegó al poder para controlarlo todo y saquear sin límite el dinero público. Así ha sido siempre, desde la banda del Peuyot, desde la moción de censura hasta hoy. ¡Qué vergüenza, señorías! La semana pasada 7 ministros ausentes en el Congreso, 13 ministros ausentes, el jefe de la trama, hoy aquí en el Senado. Ni una vicepresidenta se atreve a venir. Lógico, 2 vicepresidentas vieron cómo la Guardia Civil registraba sus ministerios. El escándalo alcanza incluso a una vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. La UCO entró y registró la SEPI, Correos, ENUSA, Mercasa, las Direcciones Generales de Patrimonio del Estado, de Política Energética y de Minas, el Tribunal de Recursos Contractuales. Han entrado hasta la empresa que gestiona las incautaciones antidroga. No hay un sitio libre de corrupción en el sanchismo. Y sumarlo tapa todo, todo para no perder el sillón. Bien lo sabe Yolanda. Recordemos a la vicepresidenta Montero poniendo la mano en el fuego por los hoy detenidos o encarcelados. Ella no veía nada, ni a la fontanera que ella nombró en la mesa de contratación de la pandemia, ni al hermano tributando en Portugal, ni a Servinavar de Cerdán, ni los rescates millonarios a Plus Ultra y Air Europa, ni el blanqueo ligado al narco, ni el enriquecimiento súbito de sus hombres de confianza. Nada. Montero defendió el rescate de Plus Ultra, dijo que era impecable. Hoy se investiga si sirvió para blanquear fondos de una organización criminal vinculada al régimen dictatorial de Maduro en Venezuela con el dinero de todos los españoles, señorías. No podemos simular normalidad ante tanta anormalidad. Esta es una democracia parlamentaria. El Gobierno no puede esconderse como si el Parlamento no existiera. Exigimos explicaciones. Sánchez debe comparecer ya, como ha exigido el presidente Feijóo. De todos nosotros depende recuperar el prestigio que esta banda ha dilapidado. Luego vaya finalizando, señoría. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque los españoles y sus votantes les están mirando. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.